En el mundo hay personas que se obsesionan por intentar evitar que ocurran ciertos acontecimientos o eventos. Y hay algunos que llegan a extremos inimaginables, o hacer cosas que nunca pensamos que alguien llegaría a hacer. Y esto fue lo que hizo Herbert Mullin, un hombre que pensaba que iba a haber un gran terremoto en California y que la única manera de evitarlo era hacer sacrificios humanos quitándole la vida a gente. Y creía que él era el elegido para hacerlo. Así que si queréis enteraros de este caso, quedaos a ver este vídeo. Pero antes de empezar, si os gusta este tipo de vídeos de casos de crímenes reales, os invito a que os suscribáis aquí abajito, ya que le deis a la campanita en la opción de todas para que YouTube siempre os notifique cuando subo vídeo. Y además recordaros que si queréis ver estos vídeos pero sin anuncios, tenéis la opción de miembros disponible. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Herbert William Mullin nació el 18 de abril de 1947 en Salinas, California, justo el mismo día en el que se celebraría el 41 aniversario del terremoto de San Francisco. Pero antes de seguir con el caso, voy a hablaros un poco sobre este terremoto y el por qué será importante más adelante. El 18 de abril de 1906, la ciudad de San Francisco despertó a las 5:12 de la mañana por culpa de un terremoto de magnitud 7.9 grados. Y cuyo epicentro estaba en la costa de Daly City. Este terremoto recorrió toda la falla de San Andrés, la cual se ubica en toda California y llega hasta México. En un principio se habló de unos 478 fallecidos, pero esta cifra aumentó a 100.000 personas, la mayoría de ellas en la ciudad de San Francisco. Martin, el padre de Herbert, era un héroe de guerra que se dedicaba a vender muebles cuando nació su hijo. Y su madre, Jean, era ama de casa. Y aunque, como os he comentado en un principio, la familia tenía su residencia en Salinas, cuando Herbert cumplió los 5 años, se mudaron a San Francisco. El padre de Herbert era muy estricto con su hijo. Aún así, no era abusivo con él, como hemos visto en otros casos. Herbert aprendió de su padre a usar una pistola desde que era un niño. Y también escuchaba las historias que él le contaba sobre la guerra y lo que había vivido allí. En cuanto a los estudios, era un chico al que le iba bien y tenía muchos amigos. E incluso fue elegido por sus compañeros como la persona que tenía más posibilidades de esa promoción de llegar a conseguir el éxito. Se graduó en el instituto y al poco tiempo, uno de sus mejores amigos falleció en un accidente de coche. Y esto fue algo que afectó mucho a Herbert. En esta época su salud mental también se vio bastante afectada. Comenzó a cuestionarse su sexualidad y con 21 años empezó su entrada y salida de varios centros psiquiátricos. Debido a la muerte de Dean, su mejor amigo, en este accidente de tráfico, empezó a obsesionarse con la idea de la reencarnación. Pero también empezó a interesarse y obsesionarse con los desastres naturales. En una de sus múltiples visitas a centros psiquiátricos, Herbert fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide, la cual además se habría acelerado debido al uso de cannabis, LSD y anfetaminas. Para este momento, sus padres ya se habían percatado del cambio de actitud de su hijo, porque decía que escuchaba voces en su cabeza, golpeaba las paredes pensando que eran personas y desarrollaba diferentes personalidades. En 1972, con 25 años, Herbert volvió a casa de sus padres. Debido a su esquizofrenia paranoide, Herbert escuchaba voces en su cabeza que le decían que un terremoto iba a destrozar California y que la única manera de salvar a todos era asesinando. Como os he comentado al principio, esta idea viene porque él mismo había nacido el mismo día del aniversario del gran terremoto de San Francisco. Y para él esto era una señal muy significativa. Esta creencia que él tenía de que podía volver a darse un terremoto también estaba fundamentada por un matemático llamado Reuben Greenspan, el cual predijo en 1973 que volvería a haber un gran terremoto que asolaría el norte de California. Herbert pensaba que podría detener los desastres naturales si hacía un sacrificio. Debido a la guerra de Vietnam que se estaba dando en esos momentos, el joven creía que todas esas muertes en la guerra estaban sirviendo como sacrificios para la naturaleza. Pero con el fin de la guerra, a finales de 1972, el gran terremoto llegaría, por lo que pensaba que debería ser él el encargado de matar gente como sacrificio para evitar un mal mayor.
El 13 de octubre de 1972, Herbert mató a su primera víctima, un vagabundo llamado Lawrence White, de 55 años. Herbert fingió tener problemas con su coche, una camioneta Chevy de 1958, y Lawrence se acercó a él para ofrecerle su ayuda. Y a cambio, cuando lo arreglara, Herbert le daría un paseo en su coche. Mientras Lawrence miraba el motor del coche, Herbert se dirigió a él con un bate de béisbol, y con este le golpeó en repetidas ocasiones hasta quitarle la vida. Después arrastró el cuerpo hasta el bosque, donde fue encontrado al día siguiente. El motivo que dio Herbert para haber elegido quitarle la vida a este hombre fue porque decía que se parecía al personaje bíblico Jonás. Y dijo también que fue este mismo hombre quien le había enviado mensajes telepáticos pidiéndole que lo matara para que otros pudieran salvar su vida. Al encontrar el cuerpo, la policía comenzó a investigar el caso, pero se enfrió rápidamente, ya que era un vagabundo y no había ningún tipo de prueba. Y pensaban que podía tratarse de un asesinato puntual. La policía no podía imaginarse que este era el principio de una ola de crímenes provocada por un asesino en serie y de masas. Herbert observó cada vez más polución y quería probar su hipótesis de que había más contaminación porque no había suficientes sacrificios. En esta ocasión, las alucinaciones con la voz de su padre le decían que tenía que llevar a cabo el siguiente sacrificio. Y tuvo lugar el 24 de octubre de 1972. Herbert de nuevo comenzó a conducir y se encontró con una estudiante llamada Mary Margaret Guilfoyle. La chica llegaba tarde a una cita y necesitaba que alguien la llevara. Así que Herbert paró su coche y se ofreció a llevarla allá donde ella fuera. Pero una vez en el coche y mientras conducía, la apuñaló en el pecho en varias ocasiones. Después de matarla, paró en un camino y le abrió el vientre, inspeccionó sus órganos para comprobar sus ideas sobre la contaminación. Dejó a la joven sin vida en ese camino con los intestinos colgando de ramas de árboles. Y el cuerpo de Mary no fue encontrado hasta meses más tarde. Para este momento, Herbert no era el único asesino en serie que había en la zona por esas fechas. Así que al encontrar el cuerpo de esta chica, en un principio los investigadores pensaron que podría tratarse de una víctima de Edmund Kemper, otro asesino en serie que estaba activo en esas fechas y en esa zona. Para este momento, Herbert empezó a tener ciertos remordimientos por lo que había hecho, y empezó a dudar de si realmente las voces que escuchaba eran las de su padre. Así que decidió acudir a una iglesia a confesarse. Llegó a la iglesia católica de Santa María, en Los Gatos. Allí fue recibido por el padre Henry Tomei, de 65 años. Y mientras estaba confesándose, Herbert tuvo alucinaciones de nuevo. Y esta vez, en este delirio, el padre Henry le había pedido ser su siguiente sacrificio para detener el gran terremoto, por lo que en mitad de la confesión, Herbert le atacó. El padre Henry fue golpeado, pateado y acuchillado dentro del confesionario, pero esta vez había un testigo. Un feligrés había ido a la iglesia cuando vio a Herbert huir corriendo. Una vez dentro, este hombre se encontró con el cuerpo sin vida del padre Henry dentro del confesionario. Este feligrés dio a las autoridades la descripción de la persona que había visto huyendo de la escena del crimen, pero no sirvió para encontrar a ningún sospechoso. A principios de 1973, Herbert tuvo la idea de alistarse en el ejército para seguir con su misión de sacrificios, y además el ejército le proporcionaría armas para que fuera más fácil llevarla a cabo. Pasó los exámenes físicos y psicométricos, pero fue descartado por su adicción a las drogas y por algunos arrestos menores que había tenido en el pasado. Cabreado, Herbert comenzó a creer que un gran y poderoso grupo de hippies estaban detrás de su rechazo a entrar al ejército. Y pensaba que este grupo de hippies estaba en contra de que él continuara con su misión de salvar a todo el país del gran terremoto que iba a venir. Por lo que desistió de su plan de entrar al ejército y decidió seguir por su cuenta como hasta ahora. Pero esta vez compró un revólver para cometer sus asesinatos. Además, también cambió un poco el objetivo de sus ataques. Para este punto, Herbert ya era un asesino en serie, aunque la policía no había relacionado los tres casos. Pero es a partir de este momento cuando Herbert pasa a convertirse en un asesino en masa. Un asesino que mata a varias personas en un mismo ataque.
Y al contrario que los tres primeros, ahora iba a tener objetivos más directos y relacionados con su vida y con personas que él consideraba que habían entorpecido su misión de salvar al mundo. Herbert culpó a su adicción a las drogas de no haber entrado al ejército, por lo que decidió dejar de tomarlas y también quitarle la vida a Jim Llaneira, una amiga suya del instituto que le había vendido marihuana en el pasado. El 25 de enero de 1973, Henry fue hasta la casa, pero cuando llegó descubrió que Jim ya no vivía en ella. Ahora vivía una mujer llamada Kathy Francis, junto con sus dos hijos, Damon de 4 años y David de 9. Cuando Herbert llegó se encontró con que su objetivo, que era Jim, no estaba, y le preguntó a Kathy si sabía sobre su paradero. Esta le indicó dónde estaba la nueva vivienda de Jim, la cual era unas casas más abajo en la misma calle, y allí se dirigió Herbert. Cuando llegó le preguntó a Jim que por qué le ofreció drogas hacía años, ya que esas drogas le habían arruinado la vida. No se sabe exactamente qué fue lo que Jim respondió a esto, pero a Herbert no le gustó la respuesta y le disparó. Supongo que lo mismo Jim le diría a Herbert que él podría haberle dicho que no cuando él le ofreció las drogas, o incluso que fue el mismo Herbert quien le dijo que le diera en un primer momento. Pero como os digo, es algo que desconocemos. El hombre, agonizando, intentó advertir a su mujer, pero Herbert también la disparó. Jim recibió 3 disparos en la espalda que le perforaron el pulmón, mientras que Joan, su mujer, recibió disparos en el cuello y la cabeza, y luego fue apuñalada 3 veces. Tras matar al matrimonio, Herbert decidió volver a la antigua casa de Jim, donde se había encontrado con Kathy. Cuando llegó a la casa, Herbert acabó con la mujer y con sus 2 hijos, disparándoles hasta matarlos, y después los apuñaló uno a uno en numerosas ocasiones. Cuando la policía encontró los cuerpos, pensaron que sería un ataque relacionado con las drogas, y no vieron ninguna relación con los crímenes que os he comentado antes. Menos de un mes después, el 10 de febrero de 1973, Herbert estaba haciendo senderismo en el Parque Estatal de Santa Cruz. Allí se encontró con un grupo de 4 adolescentes: Robert Spector, de 18 años, Brian Scott Carr, de 19, David Oliker, de 18, y Mark Drake-Levis, de 15. Los adolescentes estaban en el parque natural acampando de forma ilegal. Herbert se acercó a ellos a conversar y a decirles que era un agente del parque. Les dijo que estaban contaminando el bosque y que deberían abandonarlo inmediatamente. Pero los chicos lo espantaron, no le hicieron caso, se quedaron en su tienda siguiendo con su acampada. Esto hizo que Herbert se cabreara y regresara al día siguiente, pero esta vez no sería tan amigable. En esta segunda visita, Herbert les disparó a los 4 en la cabeza con una pistola de 22 milímetros y además les robó $20. Los cuerpos no fueron encontrados hasta la semana siguiente, pero ya llegaremos a ese punto. El 13 de febrero de 1973, Herbert estaba conduciendo por la carretera con algunos troncos de leña y vio a Fred Avi Pérez, un antiguo boxeador de 72 años que estaba cortando su césped. Al verlo, Herbert dio la vuelta con su coche, se detuvo cerca de Fred y colocó el rifle en el capó de su automóvil. Rifle con el que le disparó en el corazón, matándolo. Esta vez había cometido un crimen en una zona residencial y a plena luz del día. Uno de los vecinos de Fred presenció la escena y anotó la matrícula del coche. Cuando la policía acudió al lugar de los hechos, este testigo dio la matrícula del coche del sospechoso. Y estos comunicaron a los patrulleros que buscaran ese coche en relación con el asesinato. Minutos más tarde, una pareja de policías paró a Herbert y fue arrestado. Y en el coche encontraron la pistola de 22 milímetros. Una vez detenido, Herbert confesó todos sus crímenes. Y los policías se dieron cuenta en ese momento que estaban delante de un asesino en serie y de masas. Algo que hasta ahora no habían pensado porque no habían relacionado todos los casos, ya que no había un patrón claro en sus asesinatos. Evidentemente, Herbert justificó sus crímenes diciendo que había unas voces en su cabeza que le habían pedido que matara para prevenir el gran terremoto que iba a ocurrir ese año, y que era debido a todos los crímenes y sacrificios que él había hecho, por lo que el terremoto no había llegado todavía. Así que, según él, su teoría era cierta. Estos sacrificios estaban retrasando ese terremoto, por eso aún no había pasado.
Es aquí cuando confiesa también a los policías el lugar donde estaban los cuerpos de los 4 adolescentes que estaban de acampada, porque hasta ese momento no los habían encontrado. Y dijo que la pistola 22 milímetros que habían encontrado en su coche era el arma que había utilizado para cometer esa matanza. En el registro de su casa se encontró una Biblia, el libro The Life and Times de Albert Einstein, una libreta de direcciones entre las que estaba la dirección de Jim Llaneira, y artículos de periódicos que hablaban sobre la ola de crímenes que él había cometido. Además, también encontraron una nota escrita por el propio Herbert, en la que decía que él era conocido por las naciones de la Tierra y las personas que la habitaban, y que debía guiar y proteger su dinastía. Además decía que todas sus víctimas le pidieron telepáticamente que les mataran. El 30 de julio de 1973 empezó el juicio contra Herbert y se le juzgaba solamente por sus 10 últimos asesinatos. El juicio básicamente se centraba en si Herbert había cometido los crímenes estando en plenas facultades mentales, o si por el contrario no era responsable de sus acciones debido a su estado mental, ya que estaba oficialmente diagnosticado con esquizofrenia paranoide. La fiscalía consideraba que Herbert estaba en sus plenas facultades y ponían de ejemplo que aunque su objetivo era Jim, este amigo que le vendió marihuana en el instituto, aún así no dudó en volver a donde vivía anteriormente para quitarle también la vida a Casey y sus 2 hijos. Cosa que la fiscalía decía que había hecho a sangre fría y sin necesidad alguna, simplemente para no dejar ningún testigo. Finalmente, en este juicio, Herbert Mullin fue declarado de asesinato en primer grado de solamente Jim Llaneira y Casey Francis, ya que se pudo demostrar que estos 2 asesinatos fueron premeditados. De los 8 cargos de asesinatos restantes por los que se le acusaba, fue condenado de asesinato en segundo grado, porque se consideraron que se habían hecho de forma impulsiva. Por el total de estos 10 crímenes fue condenado a cadena perpetua. Meses más tarde también se le juzgó por la muerte del padre Henry Tomei. Y el 11 de diciembre de 1973, el mismo día que iba a empezar ese juicio, antes de que comenzara, se declaró culpable del asesinato en segundo grado. Y por esto fue condenado también a cadena perpetua, después de que se le declarara inocente del asesinato en primer grado del padre Henry porque había alegado locura. Y por esto fue condenado también a cadena perpetua. Una vez en prisión coincidió nada más y nada menos que con Edmund Kemper, el asesino en serie que os he comentado antes, que actuaba por las mismas fechas en la misma zona. Y llegaron a tener celdas el uno al lado del otro. Edmund ha mencionado que no le gustaba Herbert porque mataba sin sentido alguno y que tenía algunos problemas con algunos presos. Dijo también que Herbie, que era como él le llamaba, tenía mucho dolor por dentro, mucha angustia y mucho odio. Y que todo esto lo dirigía a personas que ni siquiera conocía porque no se atrevía a hacerlo con las personas a las que sí conocía. Además, Edmund Kemper dice que le dijo a Herbert en una ocasión lo siguiente: Herbie, sé lo que pasó. No me vengas con esa mierda de los terremotos y no me vengas con esa mierda de que Dios te está diciendo. Yo digo que ni siquiera podrías estar hablando conmigo ahora si Dios te está hablando por la presión que estoy ejerciendo sobre ti en este momento. Estas pequeñas percepciones impactantes sobre lo que hiciste, Dios comenzaría a hablar contigo ahora mismo si estuvieras tan enfermo, porque crecí con personas así. Cuando acabó el primer juicio de Herbert, el presidente del jurado escribió una carta a Ronald Reagan, que en ese momento era el gobernador de California, y le culpó a él directamente de la muerte de esas 13 personas, diciendo que esas muertes habían ocurrido porque bajo la administración de Reagan como gobernador se habían cerrado hospitales psiquiátricos, dejando a pacientes como Herbert en la calle. Pacientes que claramente no tendrían que haber salido nunca. Herbert pidió hasta en 11 ocasiones la libertad condicional, pero en todas le fue denegada. La última vez lo hizo en el año 2021 y la siguiente vez que podría volver a solicitarlo sería en 2025. Pero el 18 de agosto del 2022 falleció en el Centro de Atención Médica de California con 75 años y por causas naturales.
La obsesión de Herbert con evitar ese terremoto que él pensaba que iba a pasar le llevó a asesinar a 13 personas. Y fue detenido porque cometió un error, asesinar a plena luz del día y que le vieran. Porque hasta ese momento la policía ni siquiera había relacionado sus crímenes y no pensaban que se tratara de un asesino en serie. Así que puede que si no hubiera cometido ese error y no lo hubieran visto, quizá el número de sus víctimas sería mucho más alto. Porque la policía ni siquiera estaba tras sus pasos. Y tampoco sabían que sus crímenes tenían conexión. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así no olvidéis dejarme un like y suscribiros aquí abajito y decirme en comentarios cuál queréis que sea el próximo caso que traiga a este canal. Y nos vemos en el próximo vídeo.